Estimados, muy buenas noches, bienvenido a nuestro tema Buenas noches. número 6 de trabajo. Sí, buenas noches. Buenas noches, ya estamos grabando esta sesión. Denme un momento mientras comparto pantalla para tomar la asistencia. Mientras tomo la asistencia, por favor, mantengámonos un momento mientras busco la lista. Bien, nuestra semana 6, ¿me escuchan? Sí, que se le escucha. Bien. Fuerte y claro. Asistencia. Aguilera. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. ¿Listo? Alvarado Carlos. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, ¿listo? Alvarado Henry. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, ¿listo? Andrade Bonilla Sofía. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Armas. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Bamonde. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bonilla. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, listo. Carvajal Dani. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, listo. Chaco Taxi. Juan. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, listo. Correa. Buenas noches, ingeniero Correa. Buenas noches. ¿Listo? Liollo. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches, ¿listo? Erazo. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches, ¿listo? Galarza. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, ¿listo? Wambo. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Wambo, ¿cómo estás? Mañay. Mañay. Morales. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Moreta. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, ¿listo? Narváez. Presente, muy buenas noches. Buenas noches, ¿listo? Oñate. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, ¿listo? Pinchao. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches, ¿listo? Robalino. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, Simbaña. Simbaña. Sivinta. Coca. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Listo. Bien. Señor Wambu,
Al finalizar, antes de cerrar sesión, para conversar un momento sobre su plano yo. Listo, ingeniero, no hay ningún problema. Listo, le estaba llamando ayer, después que me llegó el número, pero me salía apagado el teléfono. Sí, ha estado descargado el teléfono, no me fijé en eso. Sí, entonces... Sí, perdón, hoy, disculpe, ingeniero. Hoy estuve full todo el día y no. De verdad no pude llamarlo, pero bueno, como vi que tenemos clase hoy, digo, bueno, ahora antes de cerrar la sesión, hablo un momento con el señor Guau. Bien, está bien, ok. Listo, ingeniero. Listo. Bien, señores, entonces nuestro tema de hoy correspondiente a nuestro tema 6. Bien. Reporte de los resultados del proceso cuantitativo. Bien. En este sentido, me propongo a compartir pantalla. Un momento. Ok, aquí. Acá. Se visualiza, ¿verdad? Sí, sí, le puse presente. Bien. Entonces, nuestro reporte de los resultados para el proceso cuantitativo. Bien. Fíjense. ¿Cuál sería nuestro objetivo del tema en cuestión? Entender el papel importante que debe cumplir el usuario de la investigación en elaborar un reporte o un informe de resultados. Bien. Reconocer los tipos de informes de resultados en la investigación cuantitativa. Comprender los elementos que integran un reporte de investigación cuantitativa. Correcto. Entonces, fíjense que nos estamos en función de nuestro informe de carácter cuantitativo. Bien. Informe en difusión cuantitativa. Cuantitativa. Que pueden ser medibles. Las cuales son medibles, son contables. ¿Correcto? Y estos estamos aplicando nuestro método científico. ¿Correcto? Entonces, fíjense que debemos de entender primero realizar nuestro informe. Elaborar el informe. Bien, nosotros vamos a pasar a nuestra siguiente etapa, que sería esa elaboración de informe va en función de los reportes, los elementos, tipos de reportes. ¿Sí? Como nosotros vamos a reportar estos documentos. Bien. Bien, sin vaya, no hay ningún inconveniente. Ingeniero, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, entonces nosotros vamos en su investigación ustedes van a elaborar un reporte. Para nuestro caso, lo que estamos
en el examen de fin de carrera, nuestro informe va a ser ¿de qué tipo? Nuestro informe va a ser nuestro elaboración, no es el PI, sino nuestro informe de proyecto de fin. De proyecto de fin de carrera. Bien. Ese va a ser el informe que ustedes tienen que entregar y en la plataforma tenemos una estructura de ese tipo de informe. Bien. En tal sentido, los formatos para la elaboración de un informe, en el caso de nosotros no tenemos mayor complicación porque ya lo tenemos elaborado y lo tenemos tabulado, lo que vamos a hacer. Lo que vamos, portada, contraportada, índice, sí, pero supongamos que no tenemos ese material guía. Bien, entonces, ¿cuáles son los formatos que nosotros debemos de seguir para la elaboración de un reporte? Sabemos que un reporte es comunicar los resultados mediante la escritura. Bien, así que, fíjense los formatos que existen: libros o capítulos de libros, artículos para una revista académica, un diario de divulgación general, una tesis o disertación o un documento técnico. El de ustedes, ¿cuál sería? En función de lo que ya conocemos, que tiene allí colgado en la plataforma, el de ustedes, ¿en cuál procesos estaría enmarcado? Para el caso del informe de fin de carrera. ¿Sí? ¿Cuál estaría usted enmarcado en el caso del informe de fin de carrera? Documentos técnicos. Exacto. Exacto, sí. Para nuestro caso, estamos enmarcados acá, miren. En nuestro documento técnico, que es un informe de proyecto. Correcto. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta hasta el momento? No, Inge, está claro. Bien, entonces, todos manejamos, por referente a un libro, un capítulo del libro, un artículo para una revista académica. Bien, cuando tenemos revistas académicas sabemos que están valorados por pares revisores. Tiene una rigurosidad científica. Acá, ustedes también tienen revisiones de un par. Tienes pares revisores. ¿Por qué pares revisores? Porque aparte del tutor, en este caso sería yo su tutor, cuando ustedes para defender se someten a un tribunal. Y ese tribunal, pares revisores. Cuando digo pares revisores no estoy diciendo dos personas. Pares revisores puede ser 2, 3, 4. Bien, en función del área de experticia. ¿Correcto? Definir el tipo de reporte que sería necesario elaborar. Bien. Tenemos las precisiones,
Las razones por las cuales surgió la investigación. Bien, los usuarios del estudio, contexto en el cual se ha de presentar. ¿Por qué surgió esa investigación? Eso sería entonces nuestro planteamiento del problema. ¿Sí o no? Bien, entonces nosotros debemos de tener bien precisas nuestras condiciones. Las preguntas que nosotros debemos relacionarnos para la reflexión. ¿Cuál fue el motivo o motivos que originaron el estudio? El contexto que habrá de presentarse los resultados. Cuando hablamos del contexto que habrá de presentarse los resultados, ¿a qué nos referimos? ¿Qué me pueden decir? ¿Me puedes decir a qué nos referimos con el contexto donde se van a entregar los resultados? ¿Qué se refiere a esto? A ver. ¿Qué podemos entender como por el contexto donde se van a presentar los resultados? ¿Qué se entiende? Robalino, cuéntenme. El Taxi nos dice, el caso particular del proyecto. Sí, pero Taxi, y para todos. ¿En cuál sería el contexto? Cuando cuando mencionamos la palabra contexto, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué tipo de público lo vamos a presentar? Bien, lo vamos a presentar a un tipo de público de las ciencias sociales, a un grupo de psicólogos, a un grupo de médicos, a un grupo de ingenieros, un grupo de tecnólogos. Entonces, ¿en qué contexto nosotros vamos a presentar ese proyecto? ¿Cómo vamos a presentar ese proyecto? Como tesis, como informe técnico, como artículo de revista académica, ¿no? ¿Sí? Que a rigor es diferente al artículo de revista. ¿Sí? O lo vamos a representar en una entrevista, un periódico. Entonces, ese contexto, fíjense que estamos hablando de características de los usuarios. Recuerden que los usuarios son los que van a poder hacer uso de nuestra lectura de la investigación que nosotros estamos generando, ¿correcto? Entonces aquí, en esta condición, el contexto va en función de la comunidad a la que se está presentando, a la comunidad que se está presentando. Bien, el proyecto, en este caso, nuestra parte escrita, nuestros resultados. Eso es el... Bien, ¿quedó claro? ¿Yo está de acuerdo? ¿Quién más está de acuerdo? Sí, Inge, estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Robalino, Toca también está de acuerdo. Armas, Alarza. Correcto. Señora, recuerden que envié, no recuerdo, un correíto a los que faltaban por subir los deberes, por favor. Si han visto, ustedes ya
por la semana 4 creo que está calificado. Llegaron pueden revisar su institución. Bien. No sé, por favor, para que se coloque al día, al corriente con los deberes que faltan. Fíjense, aunque ustedes van por un examen de fin de carrera, deben de manejar la información con referente a una tesis de grado académico, que en su caso es muy similar. El nivel de exigencia y rigurosidad es menos complejo, pero lo tiene, porque tiene una estructura, tienen unas validaciones, lo que es un poco más flexible en cuanto a entre el capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Correcto? A eso me refiero. Pero tiene una rigurosidad. Así que una tesis, el formato que debe tener una tesis de acuerdo al grado en curso, licenciatura, llámese licenciatura pregrado, maestría o doctorado. Entonces recuerden que ustedes, si van a continuar, estoy seguro que la gran mayoría sí, la maestría en la universidad o en cualquier otra universidad, entonces para graduarse van a tener que realizar una tesis de grado. ¿Sí? Entonces, la tesis va en función de los lineamientos establecidos por institución, por esa institución educativa, donde habrá de presentarse con las condiciones que ellos establezcan. Bien, esas condiciones características, márgenes, tipos de letras, tamaño de los párrafos, tamaño de los párrafos citados textualmente, ¿correcto? En el contexto que si ustedes están publicando su resultado, bien, antes unos miembros que corresponden un jurado y otros. El acto final, la defensa de la tesis, es pública, puede entrar cualquiera. En mi tesis de ingeniería, de maestría y de doctorado fue totalmente pública. Entraron al que quisiera. Bien, entonces no, imagínense esa parte. Y gente que de pronto no conocían del tema, pero entraron para familiarizarse, para ver. Entonces, recuerden que la función de la institución educativa. Correcto. Una tesis, ¿a qué se nos refiere cuando nosotros decimos la palabra tesis? Por ejemplo, en el caso de ingeniería, como habíamos manejado el PIC, el Proyecto Integrador de Carrera, una tesis. Bien, pero ¿a qué se refiere la palabra tesis como tal? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir a qué se refiere la tesis? ¿Están allí? ¿O se fueron y me dejaron aquí hablando sola hablando? O sea, Inge, puede ser como un trabajo de investigación o proyecto enfocado en poder resolver tal vez algún problema en particular, en el cual obviamente se nace desde un antecedente hasta lo que son un objetivo ya desarrollado en este plan, de acuerdo obviamente al grado
académico al que se está siguiendo. Y podríamos verlo desde este punto de vista, porque fíjense que actualmente ahora, esa investigación, de alguna manera, ¿por qué? No se escucha nada, Inge. ¿Se escucha? Allí se escucha. ¿Se escucha? Un poco mejor, un poco Un mejor. poco mejor. Ok. Bien. Piense. Tampoco se le escucha nada, Inge. Sí. ¿Me escuchan allí? ¿Se Poco escucha mejor, allí? poco mejor. Bien. La conexión a veces hace la suya. Correcto. Vemos a... Vamos a subir aquí el volumen. A ver. Bien. Le comentaba que me refleje su trabajo que va a desarrollar o que está desarrollando. ¿Cuál sería? ¿Cuál es su nombre? ¿Me escucha? No, Inge, se le entrecortó la No se comunicación. escucha nada. Cuando empieza a hablar, se corta la señal. Está súper entrecortado. Tiene baja la señal. ¿O no se escucha nada? ¿O seguimos con la interferencia? Seguimos con la interferencia. No, Inge, no se le escucha y está súper entrecortado en lo poco que se le escuchan. Deme un momento, ya va. Deme un momento. Ahí se me escucha mejor. Ahora. Sí, Inge, ya se le escucha. Y desconecté el manos libres. Bien, fíjense, les comentaba que su proyecto que ustedes están trabajando, de alguna manera va a manejar una tesis. Bien, por ejemplo, si me refresca con el proyecto que usted va a realizar, ¿cuál sería el nombre? El nombre de su proyecto. ¿A quién preguntó, Inge? A cualquiera que me quieran decir, en función del proyecto, por ejemplo, Aguilera, o Alvarado, Inge, o Andrade. yo le puedo compartir el nombre de mi proyecto. Por favor. Ya, sí, o sea, mi proyecto es un sistema de grabación redundante. Así es, un sistema de grabación redundante sobre servidores virtuales. Ok. Entonces Correa nos dice el sistema redundante para servidores virtuales. ¿Cuál es lo que tú deseas percibir con ese proyecto? Ok, bueno, o sea, yo lo que pretendo es justamente
implementar este grabador que tenga características de ser redundante para que en caso de que tuviera una falla en los servidores principales, pueda continuar con la grabación en los servidores secundarios y bueno, básicamente ese es el objetivo. Entonces tu tesis sería en función de, en cualquier momento de caída de los servidores principales, ¿sí? No se pierda el respaldo. Es decir, si existe un respaldo B de la acción, ¿cierto? Sí, correcto, ingeniero. Entonces la tesis sería, si lo vemos de manera pragmática, su tesis va en función de un backup de la información, aunque falle en este caso, la acción principal no quede, no se pierda la información, sino que simplemente usted está en un segundo plano, pero no un segundo plano como tal, sino que está en un sistema de recopilación de información backup que en el momento que aquella falla, su sistema va a generar el respaldo correspondiente. Bien, algo así como en la aeronáutica tenemos que los aviones tienen 3 o 4 computadoras a bordo, donde tenemos la computadora principal, pero hay computadoras de respaldo que si falla en algún momento la computadora principal, estas computadoras son un poco más pequeñas, son en un sistema redundante que me está generando ese ciclo, ese bucle cerrado, que me está controlando los diferentes sistemas principales de la aeronave, como sería la hidráulica, la aviónica, el control y estabilización. Algo así. Entonces la tesis ustedes siempre generar un respaldo a pesar de cualquier contingencia, ¿cierto? A pesar de cualquier contingencia, va a dar la confiabilidad a la empresa de que la información siempre va a estar allí disponible. Eso sería su tesis. Entonces una tesis es aquello que nosotros decimos que si realizamos este proceso, realizamos esta investigación, vamos a ir directamente proporcional a una condición determinada. Bien, entonces eso sería en función de la tesis. Entonces no confundamos la tesis con el alcance. El alcance es lo que se va a proyectar, pero la tesis es lo que se va a solucionar. ¿Correcto? Inge, pero el resultado final de la tesis no, o sea, el resultado final del alcance no es la tesis. El resultado final del alcance no es la tesis. El alcance es el desarrollo del producto, ¿bien? El desarrollo en toda la fase que tiene que quedar como tal. Pero la tesis es que si usted hacía eso, de alguna manera el producto culminado va a apuntalar y va a hacer que su tesis funcione o no, porque si no termina el producto, no puede validar su tesis, ¿correcto? Es decir, que el producto, el alcance culminado, que ese producto es una herramienta tal para verificar que mi tesis se cumplió. ¿Sí? Sí, Roberino. ¿Se entendió? Sí, Inge. Por ejemplo, mañana nos dice la construcción de un autoclave controlado desde una aplicación celular. ¿Cuál sería, para todo el grupo, hagamos la parte del ejercicio, cuál sería la tesis que estaría proponiendo allí el señor Mañay? Vamos luego con la tesis, con el señor Carvajal.
¿Quién podría decir, sin, no Mañay, al resto de los integrantes que estamos acá participando, cuál sería para su criterio la tesis en función de lo que plantea Mañay en su proyecto? Dice que esto nos ayuda, este ejercicio nos ayuda a descifrar y desarrollar de pronto falencias que tengamos con este proceso investigativo. Señorita Sofía, ¿cuál sería su posición? ¿Cómo podría evaluar usted ese tema que el señor Mañay nos colocó ahí en el chat? Inge, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, usted está leyendo ahí, ya Alvarado nos está haciendo una opinión, pero para cerrar acá con usted. El señor Mañay nos colocó un tema, su nombre es su tema. ¿Cuál podría ser usted su valoración? Usted podría decir, bueno, mi tesis podría, mi opinión sobre la tesis de lo que planteó el señor Mañay sería esto o aquello. Porque, por ejemplo, el señor Oñate, le leo, él dice, el estudio de la implementación electrónica y la comunicación del sistema. Esa sería la tesis. De lo que plantea el señor Oñate, como cuál sería la tesis de Mañay. O el señor Alvarado dice, ¿a qué se refiere con un autoclave? Ajá. ¿A qué se refiere con un autoclave? Y el señor Pinchao nos dice una aplicación de control de acceso. Mañana nos dice, aclara para todos, un autoclave no es más que un esterilizador de instrumental quirúrgico. Bien. Que esteriliza por humedad. Los laboratorios, la elaboración de la industria farmacéutica, la manera de generar sus productos es a través de un autoclave. Un autoclave no es más aquello que imagines un recipiente como una olla de presión gigante, grande, donde contiene una cantidad de insumos dentro de ello para esterilización, para pasteurización, ¿sí? Entonces trabaja a altas presiones. Señor Mañay, ¿con cuántas serían las presiones que está trabajando su autoclave? En él funciona a 50 psi como máximo, porque es la parte de esterilización de insumos odontológicos. ¿Bien? Entonces, la tesis del señor Mañay allí sería que a través de la aplicación remota va a generar, controlar el proceso y poder estar visualizándolo en tiempo real, aunque no esté en ese sitio físicamente. ¿Correcto, señor Mañay? Bien, entonces estamos leyendo el chat que estamos acá todos conectados. Entonces, bien, idealmente, eso sería su tesis. Si la tesis es, si yo desarrollo, en cualquier momento puedo visualizar el proceso, el cual es automático, y si hay una alerta, hay alguna contingencia, aparte que me está generando el reporte, puedo mandar a parar el proceso desde cualquier punto que esté. Lo que necesito es tener comunicación celular allí, porque está trabajando con su red. Bien, esa sería su tesis.
Ah, que no funcionó porque se cayó la plataforma de trabajo de la operadora. Se escapa de del control de él. Ahí, ¿qué tendría que hacer? Algo así como está haciendo el señor Correa, un sistema redundante, que si falla un operador y una operadora de telefonía, sí, con el servicio de tanto de mensajería como el servicio de conexión de red, sí, automáticamente cae, sistema redundante, cae, absorbe el proceso la otra operadora, ¿correcto? Y si cae alguna, bueno, tiene una tercera operadora. Ahora, si caen las tres simultáneamente, ya es una cuestión de, bueno, de causa de peso mayor. ¿Bien? Correcto. Es decir, que podríamos mejorar porque yo estoy seguro que el señor Mañay, por ejemplo, va a trabajar con una sola operadora, pero podemos trabajar en un segundo plano redundante con una segunda operadora o hasta con una tercera operadora. Bien. ¿Quedó claro, mis estimados? Sí, Inge, sí está claro. Perfecto. Bien, Roberto también está claro. Correa. Ah, el de Dani. El de Dani es el servicio de mascota, de alimentación para mascota, ¿verdad, Dani? Acá lo estamos leyendo. ¿Qué lo estoy leyendo? El de Dani nos dice estudio sistema de alimentación para mascotas. ¿Cuál sería la tesis a defender del señor Carvajal? ¿Cuál creen ustedes en este proceso que estamos realizando? Ese es un tema totalmente diferente. ¿Cuál sería la tesis a defender del señor Carvajal? Automatizar los procesos. Si automatizamos el proceso de alimentación de la mascota, ¿qué logramos? Control de proceso, lo hice pinchado. ¿Qué logramos? ¿Qué logramos automatizando o controlando ese proceso? ¿Cuál sería esa tesis? Optimizar recursos. Perfecto. ¿Qué tipo de recursos, señor Erazo? Podría ser recursos económicos, de personal. Por ejemplo, mi plan de tesis se basa en la automatización de una máquina de empaquetado. Entonces, en esta máquina trabajan 3 operarios por ser manual. Se pretende rebajar a un solo operario que es capacitado, va a generar lo mismo. Y en este caso va a elevar el número de paquetes. Bien, entonces, fíjate, tú vas a controlar un proceso, vas a optimizar recursos. En el caso, vamos a ponerlo las dos en balanza, comparado con respecto al señor Carvajal. También va a optimizar recursos, pero en este caso, el recurso más óptimo, más aprovechable que podrías elaborar es que va en función de ese producto que va a elaborar el señor Carvajal, es en función de ese recurso de tiempo del dueño de la mascota, porque él le sirve de forma manual, puede servirle más o menos, pero si no está en casa y le llegó la hora de comer la mascota y está en una reunión de trabajo, está en el tráfico, está lloviendo, se le presenta un inconveniente, esa mascota va a comer, es cuando él puede llegar
a su casa. Entonces, el beneficio de optimización de recursos de alimentación y calidad de vida para la mascota, pero para el dueño también, de la mascota. Sí, es decir, que la tesis del señor Carvajal es mejor calidad y seguridad para los dueños de mascotas en función de la alimentación de esas mascotas. En el caso suyo de la máquina empaquetadora, vamos a optimizar recursos, sí, vamos a aumentar producción, ¿sería correcto? Entonces, la tesis estaría anclada en función de generar un control de proceso y una automatización del mismo, voy a incrementar en un tanto por ciento el productos de la elaboración de empaquetado de esa línea. ¿Correcto? Esa sería la parte beneficiosa. La parte no beneficiosa, bien, sería que, usted lo acaba de decir, que actualmente hay 3 personas laborando con esa máquina y van a llevarlo a una sola. Y pues van a quedar 2 puestos de trabajo menos en esa. Si no se reubica en otra condición, en otra posición, entonces ya sería 2 personas desempleadas en el mercado laboral. ¿Sí? Entonces, a esto lo que es beneficioso para uno no es tan beneficioso para otro. ¿Sí? Eso es como el caso de la robótica. Con la robótica tenemos control de proceso, automatización, pero con la menos intervención posible humano. Hasta podemos tener nuestro sistema adaptativo, bien, que es ese sistema que es ese control que va, ahora se llama inteligencia artificial, antes se llamaba un sistema adaptativo, al cual iba aprendiendo en función de los procesos repetitivos y se autorregulaba sin intervención humana. Entonces quedaría nada más que la intervención humana para los comandos de ejecución de control, modificación o variación, ampliación o reestructuración de los parámetros que estén trabajando. Yo trabajé en una planta ensambladora y me acuerdo que cuando llegué pintaban los vehículos a mano. Eran pintores en una cabina bastante expertos. Luego llegaron y robotizaron la planta. Y la planta ya era robot. Había un tren, como 15 pintores. Ya a la final lo que quedó fue solo 1 o 2 pintores porque era lo que preparaban la mezcla para los robots. El problema estaba cuando se iba la luz. Empezaron los picos, no tenían las plantas de energía y la que existía no surtía, no tenía la capacidad instalada para la demanda en las nuevas condiciones de la planta. Entonces tenían que hacer la inversión, ¿sí? Y también la otra parte que tenían por el consumo del factor de potencia, acuérdense que es penalizado si el pico del factor de potencia, ustedes saben, están en el área, penalizan y tienen que pagar una multa a la empresa ese factor de potencia. Bien, entonces había que hacerle un rediseñamiento, una reingeniería a la parte de potencia, de fuerza, que iba a alimentar tales robots. Y entonces yo me acuerdo que yo hice el diseño y neumático de presión, porque tenía mucha caída de presión la línea. Y entonces el primer problema fue que la demanda de aire comprimido era mucho mayor que la anterior.
porque no solo era la pintura, el aire comprimido para vaporizar la pintura en las boquillas de la pistola de pintar, sino que era para mover los actuadores que hacían los movimientos del brazo robótico, ¿sí? Entonces tenían como 5 o 6 actuadores neumáticos que consumían grandes volúmenes y presiones de aire. Eso fue lo primero. Se solucionó eso, pues vino la otra. Bueno, vale, entonces para que vea cómo, a veces como lo que es beneficioso para uno, para otro no es. Bien. Vamos acá, organización, reducción de tiempo, optimizar alimentos. Por supuesto que sí. Bien. Entonces, claro, cuando nos referimos a una tesis, esa defensa, la tesis no es más eso que nosotros estamos defendiendo de nuestro producto. ¿Sí? Otro ejemplo de manera general. Bueno, yo no tengo vehículo y voy a comprar un medio de transporte, voy a comprar un carro, porque no voy a andar más en trole. Y entonces sí es que ahora sí voy a llegar temprano a mi trabajo, porque antes no podía llegar temprano. Bueno, hay que ver si esa tesis. ¿Sí? Ahora, si usted me dice, mi tesis es que ahora voy a viajar a mi trabajo, me voy a desplazar con mayor comodidad, factor de comodidad que antes, sí. Bien, sí, hasta que le agarre una cola, agarre una fila, sí, al tráfico. Más sin embargo, es un factor de defensa de su tesis. Sí, señor. Señor Bonilla, díganos. Ya tenía una consulta sobre ese tema de la tesis. Ajá. O sea, normalmente para obtener el título o sea, se hace este tipo de proyectos que son tesis, pero en cuanto a nuestro proyecto, ¿se considera totalmente como una tesis o solamente una parte de este tema? Porque nosotros tenemos esta parte que es un proyecto integrador. Yo pregunté y me dijeron, no es una tesis en sí, es solamente un proyecto integrador. Y la segunda parte consta de esta prueba o sea, una prueba normal que se hace para poder pasarla y que consta del 40% creo que nos sirve. Entonces no estoy claro si todavía se considera como tesis el trabajo que vamos a hacer. En la modalidad de estudio que tenemos en este momento con los que ustedes están participando, que es el proyecto final de examen de fin de carrera, que era diferente al PIC. El PIC era el proyecto integrador de carrera. El PIC sí era una tesis como tal, entonces tenía esa estructura, y entonces la tesis tiene esa estructura rigurosa. Bien. Pero entonces solo se entrega el informe, ¿no es cierto? El informe del Entonces en proyecto. este caso se maneja más una especie de informe técnico o tesina, que es algo menos complejo, algo más compacto. Pero sigue siendo tesis. La parte del documento escrito es la parte del reporte de los resultados, con formalismo. Bien, pero llamarla tesis como tal, no, porque el nivel de rigurosidad y de profundidad es mucho actual. El que ustedes van a presentar en su documento es mucho menor que el de la tesis como tal, porque ustedes están complementados con el trabajo, con el examen de fin de carrera. Claro. Gracias, Luis. Entonces la idea no es exigirle una tesis y también ponerla a presentar un examen, ¿ok? Porque, sí, con el nivel de exigencia. Fíjense que ustedes presentan el documento y las defensas de ustedes, la componente práctico, presenta el componente teórico y el componente práctico, ya nosotros hemos leído el documento y simplemente van directo a la presentación de su producto. ¿Sí? En cambio, que con la tesis se lee bueno, toda la estructura, hasta las faltas ortográficas son fundamentales, ¿correcto? Bien, entonces podemos seguir acá avanzando
El trabajo solicitado por un docente para una materia o un curso, fíjense, en el caso que yo le estaba solicitando a usted, le he solicitado el trabajo, el formato es un informe académico cuyo usuario principal es el maestro que me encargó. El usuario principal es el que lo va a leer, y se va a nutrir de eso, va a calificar. Los beneficiarios o lectores inmediatos son los compañeros que cursan la misma asignatura. Se agregarán como usuarios otros estudiantes de la escuela o facultad de la institución o de otras universidades. Bien, pero el usuario principal son el maestro o el docente o el encargado que solicitó esa tarea. En este caso, recuerden que yo le he dicho a ustedes, es una o dos cuartillas, ¿cierto? Es un formato que yo le estoy pidiendo para que ustedes puedan realizar dicho deber. Y habíamos explicado con una cuartilla, ¿qué es lo que quiero yo lograr con esto? Su capacidad de resumen, que lo que pueden decir en 3, 4 páginas, la resuman a 8 líneas, 10 líneas, en una cuartilla. ¿Correcto? Entonces eso es un formato. En este caso, de la asignatura, es la exigencia que yo le estoy realizando. El documento de su proyecto final, que será nuestro proyecto, el documento de proyectos de examen de fin de carrera, en un formato, el cual si ustedes lo comparan contra el PIC, van a ver que hay variaciones y es menos exigente con respecto al formato del PIC. Bien. Si están en el ámbito laboral, bien, ustedes realizan reportes de producción bajo un formato que le están dando, ¿correcto? Reportes de mantenimiento bajo un formato que le están solicitando, le están diciendo aquí, de esta manera quiero que se entregue los reportes asociados a lo que usted debería de generar, ¿correcto? ¿Por qué de esa manera? Porque los superiores, bueno, visualizaron y pensaron que esa sería la mejor manera para ellos tomar decisiones. Al gusto del consumidor, mis estimados. Al gusto del consumidor. Fíjense, hay unas tesis que tradicionalmente las tesis se realizan en New Time Roman 12. Pero hay unas universidades que dicen que tienen que ser en Arial 12. Otros que dicen Calibrí 11. Bien. En los reportes científicos, hay diferentes fuentes. El título de tal fuente, el subtítulo de tal fuente, las tablas tienen que a la derecha. Entonces no se compagina con las normas APA que nosotros, bueno, en el caso de la universidad, trabajamos con las normas en el formato, en normas APA 6, pero hay otras que no trabajan en su propio formato. Por ejemplo, ustedes ven, y hay formato IEEE, que es un formato propio de esos reportes de investigación, que es a doble columna. Y hay otro formato a doble columna, el cual cambia la versión como IEEE como el formato RISTI. ¿Bien? Fíjense, secciones que deben tener un reporte de investigación o de resultados académicos. De alguna u otra manera, más o menos, pero siempre está bajo esta misma estructura. Portada, índice, resumen, términos clave, cuerpo del trabajo, la variación va aquí. Bien, cuerpo de trabajo, todas mantienen referencias bibliográficas, conclusiones, apéndices o anexos.
Portada muy importante. ¿Quién lo está haciendo? Los índices para uno buscar. El resumen, también llamado hasta. Los términos claves son aquellas palabras, las keyword. ¿Bien? ¿Dónde varía entre la tesis, proyectos técnicos, informes técnicos? Acá, en el cuerpo del documento o cuerpo del trabajo. ¿Correcto? ¿Sí? La portada debe incluir título de investigación, una cuestión lógica, ¿bien? Una cuestión lógica. Título de investigación, nombre del autor o autores, nombre de la organización que lo está patrocinando, que lo está realizando, ¿bien? Así como la fecha, para nuestro caso se coloca el mes, Quito, mes abril 2020, por cierto. ¿Bien? Se aconseja que el título del informe resulte breve, pero informativo. Eviten términos sensacionalistas. ¿Qué hablamos con términos sensacionalistas? ¿A qué nos referimos? A ver. Conceptos innecesarios. Nos dice Pinchado. ¿Qué más podría ser sensacionalista? Así como una portada de un periódico amarillista. Términos no técnicos. ¿Bien? Como esa palabra así, suicidio masivo. Son términos sensacionalistas. Ajá, la cura o la solución de algo. La cura a los males, la cura al coronavirus, Y resulta que cuando uno se pone a leer en contexto, no dice nada, no llega. Pensaron en algún momento, pero no fue así. Bien. Por lo regular, el título no incluye el nombre de las instituciones ni el número de casos de estudio, pero la hipótesis central puede ser parte de ella. No se acepta abreviatura y el tamaño del título varía entre 12 y 20 palabras, como máximo, ¿bien? Para que tenga ese impacto. O equivalente entre 60 u 80 caracteres. ¿Bien? Con respecto a los índices son varios. ¿Por qué digo que los índices son varios? Porque primero va el de contenido, que incluye capítulos, apartados, subapartados, diferenciados por numeraciones progresivas. Bien. Posteriormente va el índice de tabla y el índice de figura. Así que los índices, fíjense, se incluyen reportes largos como tesis o informes o reportes técnicos como el de nosotros, el examen final, el examen de fin de carrera. ¿Correcto? Resumen o sumario. Resumen es el contenido esencial que tiene que presentar la investigación. Si uno quiere saber de qué se trata la investigación, darse una idea general,
de la investigación, uno debe de leer el resumen, porque el resumen es extracto, lo que me orienta. Bien. Así que el planteamiento del problema lo expresamos en una o dos oraciones. El método, la unidad de análisis diseñado, bien, los resultados o descubrimientos más importantes en nuestra investigación y la principal conclusión o implicación de esto. Y esto en algunas revistas dice que no pasen más de 54 palabras, 45 palabras, 60 palabras, todo este resumen. ¿Bien? En el caso de nosotros, lo que establece la norma allí. ¿Ok? Los keywords, ya lo habíamos, nuestras palabras clave, las que nos ayudan a nuestros motores de búsqueda, a nuestros indexadores, las que más hacemos uso en la investigación. Y el cuerpo del documento abarca los antecedentes, planteamientos de problemas, objetivos y preguntas de investigación, la justificación, bien, y el sumario de revisiones literarias. Hay un contexto de investigación que debe presentar estas palabras de cuestionamiento. Debemos siempre realizarlo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Bien. Y las limitaciones de la misma. Entonces, mis estimados, para el próximo encuentro, nuestra semana 7, aunque sería el refuerzo académico, bien, ustedes me van a hacer una exposición en función de su tema, donde hagamos un compartido de pantalla y me presente en unas máximo 5 láminas lo que estamos viendo, porque vamos a divulgar hasta al menos lo que tenemos, ese adelante proyecto de nuestro trabajo de investigación, ¿correcto? Donde tengamos títulos, donde tengamos un alcance, lo que pretendemos realizar, ¿sí? Donde tengamos las palabras clave, cómo estaría estructurado nuestro cuerpo del documento, bien, métodos que vamos a realizar y resultados que nosotros debemos o queremos o pretendemos llegar. Y la hipótesis. Bien, ¿se entendió? ¿Se entendió? ¿Y que puede repetir la parte que dijo que para la próxima semana, que nomás? Sí, para la próxima semana vamos a generar una exposición de 5 minutos con esto que hemos visto. De eso el trabajo de cada uno que tiene debe de presentarlo en unas láminas, máximo la lámina de 5, una lámina de PowerPoint de 5, vamos a presentar con partición de pantalla. Entonces incluya título, ¿sí? Alcance que pretende, incluya las palabras claves que van a utilizar, tipo de metodologías que van a utilizar, eso en el cuerpo del proyecto, ¿bien? La hipótesis de su proyecto, ¿bien? Y si han trabajado y si han desarrollado, ¿cuál sería el nivel de profundidad que han desarrollado? ¿Correcto? Eso después que lo presentemos, que lo evaluemos, que me lo muestra aquí, bien, va a tener dos composición la nota. Va a ser una parte del deber, pero el deber se puede subir, lo habilito después de la presentación. Es decir, por eso que somos 30, estamos bien a 5 minutos, cronometrado, si en 5 minutos se pasa, le quito la compartición de pantalla. ¿Bien? Entonces, para poder subir el deber, hay que poder presentar la pequeña exposición. ¿Correcto? ¿Se entendió?
Sí, Inge, está claro. Dani, sería para la semana 7, porque recuerda que la semana 8 sería como una especie de la evaluación. Si no alcanzamos, tenemos que hacerlo entonces entre semana 7 y semana 8. Pero la idea es que todos subamos, hagamos la defensa, la presentación y subamos. Bien, entonces comenzamos semana 7 y semana 8. ¿En qué lista? ¿En qué orden? Mire, podemos tomarlo aleatoriamente de la lista de asistencia. Yo puedo decir, primero, tales números. Y eso corresponde a su posición en la lista de asistencia. Voy a decir 8, 3, 5, 10, 20, 35, por decir algo. Y en ese orden van participando. ¿Correcto? O, no, mejor de esa forma, porque si lo coloco del 1 hasta n, entonces el último de pronto no va a terminar la exposición, no se va a presentar con él. La idea es que la tenga ya lista. Bien, correcto. Listo. ¿Y esa exposición es individual o con la Individual, persona? bueno, individual, si su proyecto es individual. Si es en equipo, de a dos, entonces los dos que están en el proyecto, ¿correcto? Correcto. Ajá. Ahora, si su compañero está en otro paralelo y usted está en este paralelo, le tocará entonces exponer usted solo, porque el otro compañero no va a poder entrar. Bien. Sí, correcto. Entonces esa sería nuestra actividad semana 7 y semana 8 y de paso nos sirve como refuerzo académico. Bien. Esto está quedando grabado. De todas maneras, yo colocaré en la de ver lo mismo que estoy comunicándolo acá, pero se lo comunico en la etiqueta, el cual no habilito, sino hasta después de la presentación. Y habilito para los estudiantes que pudieron realizar la presentación, la defensa. ¿Dudas con respecto a este deber? ¿Todos están claros? Bien, por favor, comuníquemelo por el chat. Pinchado, ¿está de acuerdo? Dani me dice que sería como la nota del examen de fin de mitad de semestre, de mitad. Podríamos, esa exposición sería válida, esa, y que ahora después me lo un documento con formato particular que yo le daría. ¿Correcto? Perfectamente sería válido. Sería válido esta parte como refuerzo y la parte de lo que están haciendo, lo plasma, que es un copy-pega en un formato determinado. ¿Bien? Le daría. Y sí, por supuesto que sí. Entonces, Mañana está de acuerdo, Correa está de acuerdo, Alvarado Henry está de acuerdo. Bien. Mamonte está de acuerdo, Roberto Bonilla está de acuerdo, Narváez está de acuerdo. ¿Bien? Entonces, estamos claros. Estamos de acuerdo. ¿Bien? Fíjense que en el cuerpo del documento tenemos las discusiones, ¿bien? Ya habíamos hablado de lo que teníamos acá, la revisión literaria, el método, el resultado. Por supuesto, ustedes no van a presentar un resultado, pues no tienen resultado, ustedes van
a presentar un posible alcance, su alcance. Tienen que tener algo de revisión literaria que hayan trabajado. ¿Qué método? Ya hemos visto los métodos. ¿Ok? Tipo paradigma. ¿Correcto? Discusiones. Las discusiones contemplan recomendaciones, conclusiones, limitaciones e implicaciones. Ustedes, esta parte, por supuesto que no la van a tener porque no han llegado. ¿Sí? No van a presentar ningún resultado poblacional porque no lo han desarrollado. Pero sí, por lo mínimo, las bibliografías que hayan trabajado y lo que hemos visto aquí, el tipo de método, la hipótesis, ¿sí? El paradigma que están. Y las posibles referencias que han utilizado o que las que piensan utilizar. ¿Correcto? Los apéndices resultan útiles para describir con mayor profundidad ciertos materiales. Eso cuando uno dice en la parte de análisis, colóquenme los planos o la programación de esa máquina, de ese controlador. Bien. Entonces su función es no distraer de la lectura del texto principal de nuestro material de publicación, bien, el reporte, con estos tipos de materiales que estamos insertando. Fíjense que aquí lo dicen de manera de las ciencias sociales, el cuestionario utilizado, el nuevo programa computacional, el análisis estadístico, la descripción del equipo utilizado, el desarrollo de las fórmulas complicadas, fotografías, planos, etc. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes hagan su manual de funcionamiento, su manual de operaciones, de su producto, de su equipo, y si no lo tiene, yo digo, falta manual de operaciones, me diga, profesor, ¿y en qué parte lo incluyo después de conclusiones, en el capítulo 3? No, ya saben que es en los anexos o en los apéndices, que son iguales, ¿correcto? Inge, entonces una consulta, tanto el manual de usuario como el manual técnico. El proyecto técnico, que no es un proyecto de carrera, debe llevar un manual de usuario. ¿Sí? Un manual de usuario, un manual de operaciones, ¿cierto? Por ejemplo, en llegar, encender la máquina, verificar que está en off, si no está en off, verificar la tensión si está enchufada o no, a través del tablero, ¿sí? Encender la máquina, esperar 5 minutos de estabilización. Por ejemplo, estoy diciendo un ejemplo, estabilizar el sistema, ver los niveles de voltaje, verificar las variables que él vaya a manejar, encender, darle run, sí, entonces ahí eso sería el manual de operaciones. ¿Correcto? Por ejemplo, sería un manual técnico donde especifica cómo se instala la aplicación, porque el manual de usuario, por ejemplo, puede ser cómo hacer funcionar esa aplicación que acabo de instalar. Es el manual de usuario, el manual técnico, cómo instala la aplicación, cómo la descarga, todo aquello. ¿Sí? Ustedes ven que uno compra un televisor, un equipo electrónico, sobre todo un televisor, bien, y tiene un pequeño manual de usuario, ¿cierto? Donde tiene la leyenda y entonces posibles fallas que presente el equipo, cómo solucionarlas, ¿cierto? La más sencilla, por supuesto. No le van a decir a uno que saque la tarjeta del integrado tal y sustitúyalo. No. ¿Correcto? Fíjense, aquí le presento las congruencias entre partes del cuerpo del documento. ¿Bien? La introducción, fíjense, la introducción, planteamiento, preguntas objetivos, ¿sí? Enfoque, contexto general, marco teórico, en función de temas y subtemas. El método, bien, contexto específico, las hipótesis, variables de estudio, el diseño, las muestras, los instrumentos y el procedimiento, cómo se obtuvieron. Los resultados
Dependiendo del tipo de enfoque, si es cualitativo o cuantitativo, el análisis puede tener un resultado 1, 2, 3, hasta cierto K resultado. La discusión, bien, descubrimientos, limitaciones, hallazgos, conclusiones, implicaciones, entre otros. Bien, entonces fíjense lo que habíamos visto: introducción, marco teórico, método, resultados, discusión. Estos 5 pasos constituyen la congruencia que debe tener un documento. ¿Dónde? Marco teórico. Bien, va la bibliografía, el análisis literario, el método, cómo se trabajó, y los resultados a cómo se llegar. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Pregunta? No, Inge, está claro. Bien. Recomendaciones para redactar un informe de investigación. Van a hacer una pequeña exposición, pero tipo informe, ¿bien? Trabajen o trabajar realizando un bosquejo previo. Inicie con un primer índice o un índice de forma tentativa. Redactar un apartado o capítulo que tenga en mente. Utilice la voz activa. ¿A qué nos referimos a esto? Que podamos leer en voz alta para escucharlo. ¿Sí? Mezcle adecuadamente los tiempos. Elimine términos ambiguos, no colocar términos ambiguos, redundantes o innecesarios. Busque sinónimos para no duplicar palabras en la misma oración o en el mismo párrafo. Muy importante, no duplicar las palabras en la misma oración o párrafo. Bien. Es decir, que sustituirla por sinónimo. Cada capítulo de una tesis, por lo regular, o de un documento, se comienza con un párrafo introductorio. Bien. Y señala la estructura. Y señala la estructura de ese capítulo. Bien. Como, por ejemplo, aplicar al marco teórico, metodológico, resultado o el de la discusión. Al final de cada parte, escriba oraciones o párrafos transicionales que hacen la transición para cortar esa dependencia de lectura que nos estamos trayendo, ¿sí? Como para refrescar y sacarnos de la lectura y poder incorporar en la otra capítulo. Bien. Utilice títulos o encabezados como guías para el lector. Verificar cada apartado o sección de este. Bien, que quede bien vinculado con el planteamiento de problema, que tenga coherencia. En todo momento debe buscarse explicaciones directas, así como eliminar repeticiones, argumentos innecesarios, redundancias no justificadas. El lenguaje debe ser muy cuidadoso y sensible. ¿Bien? Por supuesto que nosotros, antes de elaborar un reporte de investigación, se debe definir cuáles son los usuarios. Ya vimos cuáles eran los usuarios, ¿no? En este caso, el principal usuario soy yo, que estoy enviando la tarea. Cuando usted vaya a defender su producto, el principal usuario son sus jurados, sus profesores que van a ser jurados, sus pares evaluadores. ¿Bien? Ellos se pueden presentar académico para nosotros caso y no académico para su parte laboral.
¿Bien? En un no académico no necesita decir la fuente donde lo sacaron, su literatura, la revisión bibliográfica, el método que trabajaron. ¿No? Eso no me interesa en el aspecto no académico, parte laboral, netamente más técnico. Los usuarios y el contexto determinan el formato, la naturaleza y la extensión del informe de investigación. Es decir, que para este estamos dando el contexto, el que vamos a presentar la próxima semana, semana 7 y semana 8. Y las sesiones más comunes en nuestro reporte de investigación, un contexto académico son portadas, índices, resumen, palabras clave, documento, introducción, esto que estamos acá mostrando. ¿Bien? En el no académico, título, nombre, pequeña introducción, reporte, alcance, resultado. Bien. Bueno, mis estimados, hasta acá nuestra finalización del tema. Por favor, preguntas, aclarar dudas. Mamondes, dígame que levantó la mano. Sí, en el contexto del informe o tesis o tesina que estamos realizando nosotros, ¿qué extensión en páginas debería tener nuestro trabajo? ¿O entre qué número de páginas estaría bien que esté nuestro trabajo? Bueno, en sí, si no la delimita el manual que tenemos allí, que está colgado en la semana inicial, en promedio debería estar moviéndose entre 50 a 80 páginas como máximo. ¿Sí? Dependiendo del desarrollo y el contexto que se esté trabajando. Fíjense que anexos, planos, fotografía de trabajo y todo eso, de alguna manera es parte del trabajo, pero no se considera en la parte del documento, del cuerpo del documento como tal, sino en la parte de anexos, ¿sí? Para no distraerla, si uno hace cierto plano de ingeniería o que se pida. ¿Correcto? Por lo regular, se estima que una tesis de grado no debe tener, en promedio, debe moverse entre 80 y 120 hasta 150 páginas. Sí, dependiendo en función del volumen de nuestro marco teórico. Una tesis de maestría es poco menos, es más preciso y va en función, digamos que entre 60 y 100 páginas. Una tesis doctoral hay un poco más. ¿Sí? Ahí sí no tenemos limitaciones porque en función de lo que se está desarrollando, pero por supuesto algo lógico, ¿no? 80 páginas, una tesis doctoral está perfectamente, 80, 120. Si vemos más robusto es la tesis de pregrado, de grado. ¿Alguna otra pregunta? En un momento vamos a hacer una pequeña pausa activa. Tomar un momento, sí, una pausa activa de unos 5 minutos.
Bien, mis estimados. Bueno, entonces, ¿tenemos alguna pregunta? ¿No tenemos pregunta? No, Inge, está todo claro. Perfecto. Alma me está preguntando algo allí que me dice que sobre la presentación la próxima semana es sobre nuestro proyecto. Por supuesto, el proyecto que están trabajando ustedes, el proyecto de cada quien. Bien. Bueno, mis estimados, si no tenemos más dudas, preguntas, nos estamos viendo hasta nuestro próximo encuentro, el próximo lunes. Bien. Gracias, Inge. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, Inge. Y hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, Inge. Buenas noches. Gracias, Inge. Hasta mañana. Listo. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, Inge. Listo.